Hola, mi nombre es Eden Ríos y les voy a hablar del tema 7 que se llama regla de derivación de funciones básicas. En este tema tenemos diferentes reglas. Por ejemplo, cuando y es igual a una constante representada por una c en este caso, la derivada es igual a 0. Cuando tenemos y es igual a x elevado a una constante representada por una n, la derivada es la constante por x a la constante menos 1. Cuando tenemos que y es igual al logaritmo natural de x, la derivada es 1 entre x. Cuando tenemos que y es igual a Euler a la x, la derivada es Euler a la x, se queda totalmente igual. Y cuando tenemos que y es igual a una constante, a la x, la constante está representada por una a. La derivada es a la x logaritmo natural de a. Y en funciones trigonométricas, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante cuadrada de x, y la derivada de secante es secante de x por tangente de x. También tenemos otras dos reglas, la de multiplicación y la de división. En la de la multiplicación es cuando hay dos funciones multiplicándose. La primera función le vamos a llamar f de x y la segunda g de x. Entonces la regla nos dice que es f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Y en la división es cuando hay dos funciones dividiéndose, la de arriba va a ser f de x y la de abajo va a ser g de x, y la regla nos dice que es g de x por f' de x, que es la derivada de f, menos f de x por g' de x entre g cuadrada de x. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde usaríamos la regla de la multiplicación, que nos dice que es seno de x más logaritmo natural de x por Euler a la x más 3. Si se fijan, aquí son dos factores multiplicándose. Este primer factor le vamos a llamar f de x y al segundo g de x. Entonces, para resolver esto, primero tenemos que identificar cuatro puntos: f de x, g de x, f' de x y g' de x. F de x ya lo sabemos que es esto, que es seno de x más logaritmo natural de x. G de x ya lo sabemos que es Euler a la x más 3. Entonces, la derivada de f de x es igual a coseno de x más 1 entre x, y la derivada de g de x es igual a Euler a la x. Eso lo sabemos por las reglas que ya vimos anteriormente. Y ya gracias a la regla de la multiplicación, que nos dice que es f de x, que es esto, por g' de x, que es Euler a la x, más g de x, que es esto, por f' de x, que es coseno de x, más 1 entre x. Eso nos lo dice la regla de la multiplicación, que ya vimos. Entonces, ya resolviendo estos paréntesis, ya la respuesta nos quedaría un poco larga, pero sería y' de x es igual a Euler a la x por seno de x más Euler a la x por logaritmo natural de x más Euler a la x por coseno de x más Euler a la x entre x más 3 coseno de x más 3 entre x. Ese sería el resultado de toda esta multiplicación. Y aquí tenemos un ejemplo con la regla de la división, que nos dice que es 8 a la x entre 3x cuadrada. Entonces lo de arriba sabemos que es f de x y lo de abajo sabemos que es g de x. Y también aquí, como en la regla de la multiplicación, tenemos que buscar los cuatro puntos: f de x, g de x, f' de x y g' de x. F de x ya sabemos que es 8 a la x, la derivada es 8 de x por logaritmo natural de 8. Y g de x ya sabemos que es 3x cuadrada y la derivada es 6x. Eso también lo sabemos por las reglas que ya vimos al principio. Y gracias a la regla ya sabemos cómo acomodarlo, que es g de x, que es 3x cuadrada, por f' de x, que es 8 a la x por logaritmo natural de 8, menos f de x, que es 8 a la x, por derivada de g de x, que es 6x, entre 6x cuadrada, que es 3x cuadrada, al cuadrado. Resolviendo todas estas multiplicaciones y el cuadrado, el resultado nos daría y' es igual a 3x cuadrada por 8 a la x logaritmo natural de 8 menos 6x por 8 a la x entre 9x a la 4. Y ese sería el resultado de este ejemplo. Y pues eso sería todo de este tema, del tema 7. Muchas gracias.